Cuando el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. I like this song. Como busca la hierba. You don't like mi alma? Yeah, I love that. Así te busca mi alma, a ti, Dios mío. Sandra sung in Spanish very good this song. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compadre. Padre, is dos opciones del Evangelio, the Gospel, but you need to decide. ¿Es la de Sans de ayer, del Buen Pastor, o esta? Porque dice que si usó esta ayer. Sí. Okay. Buen Pastor. Porque es más ayer. Esa es la de ayer del domingo, del Buen Pastor. Sí. Okay. Gracias. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, es siempre una gran alegría de celebrar el misterio del amor del Señor
misterio de su resurrección. Nuestro Dios se acerca cada día más de cada uno de nosotros. En esta Eucaristía, pedimos al Señor su gracia que necesitamos para vivir siempre en su presencia. Oremos para cada uno de ustedes, especialmente para Roselín Dorceli, que pidamos que necesita nuestras oraciones. En este momento, queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, que conozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los más fieles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, luz perfecta de los santos, que nos concediste celebrar en la tierra los misterios pascuales, haz que gocemos siempre de la plenitud eterna de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor:
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así, cansada mi alma, te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuánto será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, ahí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio Jesús dice: soy el buen pastor. Soy el buen pastor. Ante Jesús y los fariseos hay siempre un problema. Es como una constante lucha entre Jesús y los fariseos.
Los fariseos no aceptan Jesús y no creen en Él. No importa qué dice, no importa qué hace Jesús, los fariseos no creen en sus signos y sus milagros, no creen en su palabra y sus enseñanzas. Ese problema de incredulidad es siempre más fuerte entre Jesús y los líderes del pueblo. Entonces Jesús dice, soy el buen pastor. Queridos hermanos y hermanas, la imagen del pastor viene de lejos. En el antiguo Oriente, los reyes solían designarse a sí mismos como pastores de sus pueblos. En el Antiguo Testamento, Moisés y David, antes de ser llamados a convertirse en jefes y pastores del pueblo de Dios, habían sido efectivamente pastores de rebaños. En las pruebas del tiempo de exilio, ante el fracaso de los pastores de Israel, es decir, de los líderes políticos y religiosos, Ezequiel había trazado la imagen de Dios mismo como pastor de su pueblo. Dios dice a través del profeta, como un pastor vela por su rebaño, así velaré yo por mis ovejas. Las reuniré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de nubes y brumas. El Evangelio de hoy que hemos escuchado es solamente una parte del gran discurso de Jesús sobre los pastores. En este pasaje, el Señor nos dice 3 cosas sobre el verdadero pastor. Da su vida por las ovejas. Las conoce y ellas lo conocen a Él y está al servicio de la unidad. Esa imagen muéstranos la solitud de Jesús para nosotros, sus ovejas. Somos las ovejas consagradas y elegidas del buen pastor. El buen pastor da su vida para sus ovejas. Nunca abandona sus ovejas. Él es el protector de sus ovejas. Él es siempre listo de sacrificar toda para salvar sus ovejas. Una cosa muy importante es que las ovejas escuchan la voz del buen pastor. Entre el buen pastor y las ovejas hay una relación profunda, porque él se acerca siempre de sus ovejas. Nunca hay distancia entre ellos. Las ovejas conocen íntimamente el buen pastor y el buen pastor conoce personalmente cada uno de sus ovejas por su nombre. Si hay un problema con una de las ovejas, el buen pastor tomará en su espalda, cura sus heredades y muestrará su amor y su compasión. Pero es importante para la oveja de escuchar la voz de su pastor. A menudo, queridos hermanos y hermanas, hay tantos pastores a seguir y tantas voces a escuchar. A veces es muy difícil de discernir la verdadera voz del verdadero pastor. Como creyentes, nuestra llamada es de escuchar la voz del buen pastor, que es Jesús y solamente Jesús. Debemos seguir sus pasos y dejarte guiar por su palabra y sus enseñanzas. Necesitamos quedar en su amor y su presencia que ayudarnos siempre en nuestro camino. Ser cristiano
es de seguir en la fidelidad y en la docilidad el Señor que conducenos a cada momento de nuestra vida. Ciertas situaciones, problemas o desafíos de nuestra vida nos impiden seguir el buen pastor que es Jesús. Somos todos, en todo momento, seguidores del buen pastor. El buen pastor, Jesús, está atento a cada uno de nosotros. Nos busca y nos ama, nos proteja, conociendo en profundidad nuestro corazón, nuestros deseos y nuestras esperanzas, como también nuestros errores y nuestras decepciones. No existe un verdadero conocimiento sin amor, sin una relación interior, sin una profunda aceptación del otro. Queridos hermanos y hermanas, en esta Eucaristía oramos para todas las personas y todos los que aquellos a quienes que Jesús llama para que tengan el coraje de escucharlo y de seguirlo, de seguir la voz de Dios y no la voz del maligno que muéstranos otro camino y otra voz con otro pastor. La vida cristiana es siempre respuesta a la llamada de Dios. Soy el buen pastor. Soy tu buen pastor. Y ahora, queridas hermanas y hermanas, oremos. Por los pastores de nuestra iglesia, para que escuchen a su rebaño y lo guíen con humildad e inspirados por la gracia divina, roguemos al Señor. Por los líderes gubernamentales, para que reconozcan sus responsabilidades al cuidar y guiar a los pueblos que se les han confiado bajo su tutela, especialmente en medio de esta pandemia, roguemos al Señor. Para que los científicos e investigadores y sus asistentes y patrocinadores que están trabajando para desarrollar pruebas, tratamientos y vacunas para COVID-19, roguemos al Señor. Por los jóvenes de nuestra comunidad, especialmente por los que están celebrando su confirmación durante este año, roguemos al Señor. Por hombres y mujeres de todas las edades, para que presten atención a la voz del buen pastor, que les llama a servir en el ministerio ordenado o laico, roguemos al Señor. Por todas las personas que han fallecido, especialmente Blanca Luz Herrera, Ángel Pérez, Magdalena Salas, Juan Ruiz y Rosario Monroy, para que gocen de la presencia del Señor en el paraíso, roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente los que sufren del coronavirus, por las intenciones que están en nuestro corazón y las escritas en el libro de peticiones, roguemos al Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me falta. Señor Jesús, danos tu gracia, la gracia que necesitamos cada día para vivir en tu presencia, en tu amor, en tu compasión. Ayúdanos en nuestra peregrinación y danos siempre la gracia de escuchar tu voz, de seguir tu voluntad. Te le pedimos por nuestro
fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilas a tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con Y ustedes. con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se reflejan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser llegado a su pasión voluntariamente aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que está entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, oremos como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dice a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tendrás en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten ten piedad de piedad de nosotros. nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahora, queridos hermanos y hermanas, digamos junto la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mí espiritualmente a mi corazón, como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concederé llegar
un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias.